pequeños de plomo, hojalata, cartón, madera o plástico, formando filas como auténticos guerreros, o de merchandising de los cómics y la televisión. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde surgen los soldaditos de juguete y por qué hoy se llaman figuritas? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Juan Hermida, divulgador del juguete, y este canal está patrocinado por el Museo de Juguetes Ricordi de Medina del Campo. En esta ocasión vamos a viajar en el tiempo para descubrir los orígenes de los soldaditos de juguete y cómo han evolucionado a lo largo de este. ¿Están preparados? ¡Vamos allá! Los soldaditos de juguete tienen miles de años de historia. Inicialmente fueron fabricados en madera, piedra, arcilla o metales, para la nobleza y las clases más pudientes. No fue hasta finales del siglo XVIII que los soldaditos de juguete se empezaron a fabricar en masa, como un producto dirigido específicamente a los niños, en el entonces Imperio de Prusia. Eran figuras planas fabricadas con estaño y hojalata. En sus primeros años de fabricación, el aspecto educativo era prioritario al diseñar las figuras. A finales del siglo XVIII, Johann Heinrich Pestalozzi desarrolló la idea de aprender con la cabeza, las manos y el corazón. Las figuras planas resultaron ser muy útiles como herramientas de aprendizaje, ya que eran duraderas y fáciles de transportar. Estos juguetes incluían animales, así como personajes y acontecimientos históricos. De hecho, inicialmente estos primeros talleres fabricaron más temas educativos que militares en este periodo. Sin embargo, los niños disfrutaban mucho jugando con soldaditos. Podían recrear cualquier batalla histórica como si estuvieran presentes. Al escenificar las batallas también aprendían historia indirectamente. Su despegue definitivo se produjo en 1778, gracias al artesano Gilbert, en Nuremberg, con una figura de estaño del emperador Federico el Grande a caballo, que resultó ser muy popular. El rey prusiano fue uno de los primeros en organizar el ejército con líneas modernas. Esto permitió a los fabricantes de juguetes fabricar conjuntos completos de soldados y además hacerlos coleccionables. Se vendían individualmente como también en cajas de madera. Además se utilizaron para fomentar el interés de los niños por el ejército, y jugar con ellos adquirió un marcado carácter patriótico. La ciudad alemana de Nuremberg fue el primer centro de producción moderno de juguetes. Los talleres artesanales los exportaban a numerosos países europeos. Sin embargo, tras las guerras napoleónicas, en 1790 la ciudad de Fürth se convirtió en el principal centro de producción de soldaditos. Como el estaño es un material muy blando, se añadía plomo para dar estabilidad a las figuras bidimensionales. Por lo tanto, los juguetes infantiles creados eran ligeramente tóxicos. Trabajar con estaño tampoco era saludable, por lo que fue prohibido a mediados del siglo XX. La fabricación de soldaditos de plomo comenzaba con un diseño grabado en dos bloques de pizarra, uno con el diseño frontal y otro con el posterior de la figura. Los bloques de pizarra se ensamblaban, pero contaban con pequeños canales y respiraderos para permitir el vertido y el drenaje del metal fundido. Colorear las figuras no se consideraba importante. La figura solo se usaba para resaltar aspectos como una silla de montar o un uniforme, mientras que los caballos a menudo no se coloreaban. El coloreado solía ser realizado por mujeres. Años más tarde, de nuevo en Nuremberg, en 1848, el artesano Ernest Heinrichsen estableció la escala que más tarde se haría internacional: la altura de 32 milímetros de un soldado de infantería sin tocado y 45 milímetros para la figura de un jinete. Estas figuras, al igual que las anteriores, eran planas, pero ahora todos comenzaron a fabricarse con ese mismo tamaño. Ya a finales del siglo XIX se pasó a las figuras tridimensionales. Francia es considerada su tierra natal por la firma Lucot, luego conocida como Mignot. Pero los británicos, o más bien un inglés llamado William Brittain, aprendió en 1893 a fabricar soldaditos huecos por dentro, que ahorraban significativamente en metal. Estos eran más ligeros y resistentes, por lo tanto más baratos y asequibles. A lo largo de los años han producido diferentes tipos y estilos de soldaditos de juguete, según el coste y la disponibilidad de los materiales, así como las tecnologías de fabricación, como madera, arcilla, aluminio o composición,
una mezcla de serrín y pegamento usada por las firmas Hauser, Lineol o Durso. En España su auge comenzó en el siglo XIX por Ortelli, al que siguieron Leonard, Baldomero Casanellas, Teixidó, Palomeque, Teodoro Rodríguez, Eulogio González, García Castresana, Capel, Sánchez, Peque-Hermanos y muchos otros. Vamos a ver a continuación un resumen de todos ellos. En 1948, la casa Payá Hermanos instala la primera máquina de inyección de plástico en España, a la que seguirían el resto de fabricantes de juguetes. Esto supuso una mejora en la fabricación de estos, ahora más económicos y más industrializados. En el caso de los soldaditos, el uso del plástico sustituyó el plomo, y fue entonces cuando los soldaditos de plomo dejaron de ser juguetes por miniaturas militares, y se empezaron a llamar figuras de plástico decoradas a mano, para darles un carácter más de juguete y menos peligroso para los niños. Este cambio tecnológico en este juguete se había producido años antes, en 1938, cuando la compañía americana Bergen Novelty, también conocida como Benton Toys, comenzó a vender una línea de bajo costo de soldados hechos en plástico en 60 milímetros. En 1948, en España, Ramón Colom Basté, un emprendedor e inventor barcelonés, patentó y creó soldados en 60 milímetros, usando caucho vulcanizado, material muy resistente pero elástico, que se usa en los neumáticos o tapones de los lavabos, ya que observó que los niños podían hacerse daño llevándose a la boca los soldaditos de plomo. Tuvo un enorme éxito en España, aunque su producción únicamente abarca hasta 1955. 4 años más tarde, en 1952, fue cuando la casa Reamsa comenzaría a usar un derivado del plástico, la goma o polietileno, que daba a las figuras un aspecto más robusto, pero tenía un problema: oxidaba todo lo que lo rodeaba y producía un humo tóxico a los operarios, por lo que en 1961 aproximadamente se sustituyó por un plástico más común. Muchos moldes tuvieron que adaptarse o dejarse a un lado por este hecho. Con el uso del plástico entre los años 50 y 70, España vivió una auténtica edad de oro de este juguete. Empresas como Reamsa, Jexan, Comansi, Lafredo o Peque-Hermanos lideraron la producción, creando figuras de plástico pintadas a mano, fundamentalmente por familias, que representaban todo tipo de ejércitos: romanos, caballeros medievales, soldados, cowboys, etc. Otros factores que influyeron en esta explosión fueron el baby boom, que junto con el cierre de nuestras fronteras con el exterior, provocó el auge de la industria nacional del juguete, además del inicio de la televisión y una mejora generalizada de la economía de las familias. Estos juguetes se vendían en bazares, jugueterías, kioscos, mercados y ferias, y formaron parte de la infancia de varias generaciones.
Pero todo esto cambió con la llegada del merchandising, del cine y la televisión, los videojuegos y los juguetes electrónicos. Por eso la mayoría de estas empresas cerraron sus puertas a finales de los años 70. Hoy en día su valor nostálgico ha crecido, pero son mucho más que un juguete coleccionable. Son historia, arte en miniatura y memoria viva de la España del siglo XX. ¿Y tú tuviste soldaditos de juguete? ¿Cuáles eran tus favoritos? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!